there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Darson, el doctor David Watts y Sean Murphy. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Incidentalmente, debo decir que este viernes es el Bibliatón y esperamos terminar con las Biblias que vamos a enviar a Malawi, 11,762 Biblias. A Pakistán enviaremos 12,500 y eso me alegra. Pakistán, maravilloso. A México vamos a enviar 18,000 Biblias. Y el Señor finalmente está abriendo la puerta de México y damos gracias a Dios por ello. Así que estén orando al respecto, que es extremadamente importante. Y también la campaña familiar cristiana, que eso será del 20 al 24 de julio, y esto es para los niños, para los adolescentes, también es para los adultos, es para todo el mundo. Se llama la campaña familiar cristiana, es porque es para todo el mundo. Así que debe de planificar estar con nosotros si es posible, porque quiero que sepa que no se arrepentirán de hacerlo. Y del 20 al 24 de julio, allí habrá de la mejor música en el mundo, considero. Creo que realmente será de la mejor predicación en el mundo y el Espíritu de Dios, el mover del Espíritu Santo estará allí. Así que aún si no ha hecho planes, debe de hacer planes de estar aquí y no debe de perderse nada de esto, si es posible, claro. Sé que hay algunos que no puede por el trabajo y todo eso, pero si puede, pues no lo ponga a un lado. Muy bien, ¿alguien sale a predicar? Sí, señor, en un par de semanas voy a estar con mis buenos amigos David y Francis Allen en Natchitoches, Louisiana. No tenemos gráfica en pantalla aún, acabamos de programarlo, pero tendremos un servicio el 17 en Natchitoches en Oasis of Love Church a las 10:30 a.m., localizados en el Highway 1 Bypass. Si pueden, vengan y acompáñenos. Muy bien, doctor Watts. Sí, señor, no tengo una gráfica en este momento, pero el 7 de agosto va a estar aquí en un instante. En Las Cruces, Nuevo México, voy a estar en Live Community Church. Estaré ahí por primera vez y quiero recordarle a todos que si vienen a la campaña familiar, yo voy a estar en el vestíbulo antes y después de cada servicio. Nos encantaría hablarles del Instituto Jimmy Swaggart si tienen preguntas. Si planean venir en el otoño, la fecha límite será pronto. Tenemos que tener toda la información para el 1 de agosto, pero si desean hacerlo y se deciden en la campaña, les ayudaremos lo más posible. Aquí en pantalla tienen la información de Jonathan Steele y su servidor que les podemos ayudar en el proceso. Sean, Nada por ahora. muy bien. John, Sí, bueno, yo voy a hacer los anuncios para las campañas programadas en julio. Papá y yo estaremos visitando Orland Hills, Illinois, a las afueras de Chicago. Del 8 al 10 de julio tendremos servicios el viernes y el sábado, el domingo también. Estaremos en Back to the Cross Ministries. La dirección es 9001 West 159th Street en Orland Hills. Para más información, llamen al 708-799-3284. Del 16 al 17 de julio estaremos en Crosby, Texas, en las afueras de Houston, con el pastor Mitchum en Victory and Praise Worship Center. Emocionadísimos de regresar a visitar la iglesia 2907 en el FM. Para más información pueden llamarle al 218-324-9033. Puede ayudar con los servicios. Tenemos los tiempos el sábado a las 6 p.m. y domingo a las 11 a.m. voy a decir lo siguiente. Todos estos hermanos son predicadores del Evangelio muy capaces. Ellos también van a mencionar la gran enseñanza de la cruz que cada iglesia desesperadamente necesita escuchar. Así que cuando tienen fechas disponibles en sus áreas, deben de estar allí para que escuchar cuando prediquen. Y si usted los puede invitar, bueno,
pues debe de invitarlo a sus iglesias, a todos los hermanos aquí. Ellos bendecirán su vida y cuando estén cerca de su ciudad, pues entonces usted llegue a esa área, debe de estar allí presente porque no se arrepentirá de hacerlo. Hay personas que conducen a veces 8 o 10 horas, cruzan varios estados cuando vamos a diferentes localidades. Así es, así Joseph es. acaba de estar en Oroville, Washington, y la iglesia está casi cerca, muy cerca de la frontera canadiense en el norte de Washington, pero habían personas que condujeron 4, 5, 6, 8 horas solo para llegar al servicio. Así que SBN tiene un alcance que va mucho más allá de lo que pensamos y las iglesias ayudan viendo a esos, bueno, y son ayudadas también al tener a gente nueva. Sí, tuvimos una cruzada en Anchorage, Alaska. Creo que fue una de esas ciudades. Y después del servicio, fue un domingo en la tarde, oramos por las personas, por el pueblo para que fuese bautizado por el Espíritu Santo. Y un caballero bastante adulto se acercó a la plataforma y me dijo, hermano Swagger, hoy es mi cumpleaños, tengo 100 años de edad. Amén. 100 años, me dijo. Yo he escrito, y yo no recuerdo exactamente, creo que había escrito, se había subido en un autobús. Ahora, una persona de 100 años de Wow. edad haciendo eso es difícil. Él dijo, yo llegué aquí para ser bautizado con el Espíritu Santo porque yo sé que no voy a vivir mucho tiempo más y yo no quiero ver el resto de mi vida, el corto tiempo que sea o lo larga que sea, sin el bautismo con el Espíritu Santo. Y dijo, esta tarde el Señor me llenó, Alabado alabado Dios. Dios. Así que cuando Lauren mencionó a estas personas que condujeron, realmente yo recordé a este hermano que duró, bueno, no sé cuántas horas en un autobús y realmente el Señor no le falló. Él Amén. fue maravillosamente bautizado y su rostro estaba, bueno, lleno de alegría. Él dijo, yo le pedí esto al Señor, está adorando por esto y lo recibí. Alabado el Señor. Vamos a continuar, John, con ay. Y eso no es un tema muy agradable, pero eso dice la Biblia. Y y bueno, él está hablando de la falsa doctrina y los falsos maestros. Adelante. Ay de ellos, En lo que refiere a la apostasía y los apóstatas, el Espíritu Santo les dice, ay, porque han seguido el camino de Caín. el tipo de hombre religioso que cree en Dios y religión, pero de acuerdo a su propia voluntad y quien rechaza la redención por la sangre. El camino de Caín era que no quería la cruz, él quería el sacrificio de su propia conjetura y eso fue lo que él Y por hizo. el lucro se lanzaron en el error de Balaam. El error de Balaam era que estaba ciego a la moralidad superior de la cruz, por la cual Dios mantiene y hace cumplir la autoridades y sanciones horribles de su ley, para que Él pueda ser justo y el justificador del creyente pecador. Él amó el pago de la iniquidad en codiciar los regalos de Balac, y el dinero era su dinero. La falta de la cruz o el no querer a la cruz fue su falla. Lo que quería era dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción de este hombre fue su rebelión en contra de Aarón como el sacerdote designado por Dios. Esto, en principio, era una negación del sumo sacerdocio de Cristo. En otras palabras, él no quería aceptar lo que el Señor había dicho, él no quería ser el mismo, y ese problema está con nosotros hoy día, está presente en el mundo hoy. Así que está presentado aquí claramente en estos hombres y ellos tuvieron una muerte realmente terrible, La palabra de Dios nos dice temprano. que debemos someternos unos a otros. Mucha gente lo malentiende. Es reconocer el llamado de Dios en la vida de un individuo y a menudo hay personas que
quieren ser igual o tener un llamado más grande que otra persona en vez de reconocer lo que Dios ha dado a esa otra persona. Voy a explicarlo de otra manera. Hay muchos jóvenes y jovencitas que tal vez piensan que son llamados al ministerio a predicar y tal vez no son llamados a predicar en un púlpito, pero a ministrar de alguna manera u otra. Pero ellos salen de su lugar del llamado que Dios les ha dado y yo he conocido a otros que son llamados a predicar que no entran al llamado porque sienten otras cosas que tienen que hacer. Y yo sé que cuando el Señor me llamó a mí acá, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de trabajar en la ciudad de Nueva York. Me dio gusto que no porque los edificios ya no existen, si entiende lo que lo sucedió en el 9/11. Pero Esa es una ilustración el bastante Señor tenía un gráfica. lugar para mí y si no hubiera estado en el lugar en el que Él me llamó, muy bien no estuviera vivo el día de hoy. No estoy diciendo que esa era la única razón, pero el Señor tenía un diferente llamado que solamente Así es, el de así negocios, es. sino en diferente situación. Tenemos que estar donde Dios nos pone. Eliseo es otro ejemplo. El Señor le dijo a dónde ir. Él debía ir en el en el arroyo. Bueno, no hubiera sido alimentado como fue alimentado. John, yo le doy gracias a Dios que siempre hay excepciones, pero no hay muchas, que hombres que no saben lo que Dios quiere y no les importa. Ellos tienen otra cosa en mente en lo absoluto. Y en las iglesias, realmente hay que preguntarse si Dios envió a ese hombre allí. Bueno, si realmente no está predicando el evangelio, no, no lo hizo. No lo hizo. No, no lo enviarían a ningún lugar, ¿no? Hasta que él arregle su vida con Dios. Pero estas cosas son muy apropiadas. No querían la cruz, dinero, número tres. No se suscribió a la voluntad de Así Dios, es. sino que quería la suya. El hombre religioso, usted dijo que el hombre religioso que va conforme a su propia voluntad y rechaza la redención por la sangre, eso describe desafortunadamente a mucha gente que está en seminarios el día de hoy y que estudian religión, estudian la disciplina de la religión y ellos saben, tienen un doctorado en la religión y saben al respecto, pero no tienen un cambio de corazón, no han tenido una revelación de quién es Jesús y aún al punto de que algunos rechazan la redención por la sangre o hablan de que Jesús es un buen hombre moral y la persona que debemos seguir y se enfocan en las cosas que Jesús hizo en la tierra de una manera social y piensan que así es como debe ser, pero el ser un hombre religioso rechazando el plan de redención por la sangre, eso es algo que es una epidemia en educación eh, superior, porque uno puede derramar teología en el cerebro y no cambiar a nadie. Te voy a hacer una pregunta. A ver, estando, digamos, con todos que estuvieron allí cuando estabas haciendo el doctorado, y sé que no conoces la respuesta, pero sí tienes una idea, ¿no? ¿Cuántos de aquellos hombres y mujeres que estaban allí por la misma razón que tú, para aprender más sobre la palabra de Dios? ¿Cuántos de ellos sientes que tenían un llamado de Dios en su vida? ¿Era obvio eso? Siento como que en mi grupo de pastores y predicadores con los que yo estaba, siento como que ellos sí eran llamados por Dios, pero no a nivel doctoral, pero a nivel de maestría, sí me encontré con gente que por alguna razón querían avanzar su educación o pensaban que eran llamados por Dios y realmente no lo eran. Y como John dijo, he conocido a gente que tienen un llamado de Dios y huyen del llamado de Dios que tiene para ellos y definitivamente hay personas que tienen algo en su corazón o un encuentro con Dios y dicen, bueno, yo soy llamado a predicar el Evangelio, o sus padres son pastores, así que dicen, bueno, yo debo ser un pastor también, o yo debo ser llamado también, y se hacen llamado o se llaman al ministerio en vez de que Dios los llame al ministerio. Y lo hemos visto aquí con Gabriel, con Joseph, con Josh. Los padres no pueden llamarlos al ministerio. Dios tiene que Así es, llamarlos y así tienen que es. seguir la dirección del Señor o si tratan de hacer que muchas iglesias estén en malas condiciones porque
quieren pasar la iglesia a sus nietos, hijos o lo que sea, pero no son ungidos para dirigir en ese aspecto. Así que yo siento que en el seminario en el que yo estaba, los integrantes de ese grupo todos eran llamados por Dios para ser pastores, pero hay personas en escuelas e institutos, seminarios que ellos mismos se autoproclaman y se ponen en la posición de pastores. Y si uno trata de pastorear una iglesia no llamada por Dios, uno va a terminar mal, uno va a terminar cansado, agotado y se va a rendir y no es un pasatiempos o algo que alguien hace eh, adicionalmente, sino que es un llamado de parte de Dios. Hay días difíciles y solamente cuando uno sabe que uno es llamado por Dios para servir en esa iglesia es como uno va a permanecer a largo plazo. Estaba hablando con un ministro tiempo atrás y él es un pastor, no es un pastor principal, sino como un pastor ejecutivo. Y él es ya mucho mayor y hablábamos de cómo él empezó en el ministerio años atrás y él dijo que él siempre había sido criado en la iglesia, siempre tuvo en el interés en el trabajo con jóvenes, pero cuando llegó el momento de él tomar la decisión de él estudiar el tipo de educación del que estamos hablando, él no estaba seguro realmente. Y, y lo que me dijo no fue nada de que el Señor le dirigió, simplemente que él tenía un mentor, alguien mayor que él en el ministerio, a quien él respetaba, y hablaron del tema, ¿no? Hablaron de esto y escribieron, me dijo él, una lista de lo positivo y negativo sobre el estar en el ministerio. Y fue a través de esta mentoría que se tomó la determinación por este caballero, le dijo, no, tienes que hacer esto, vas a ser muy bueno en los esfuerzos del pastorado ejecutivo y puedes ayudar a una iglesia a crecer desde una posición enferma donde está perdiendo membresía, no está creciendo al punto de estar muy saludable. Y papá ha mencionado la salud de la iglesia. Hoy día es algo muy importante. Y hoy él está realmente en el ministerio funcionando como un pastor ejecutivo con gran y buenas intenciones. Pero hablando con él, en ningún momento mencionó él que él sintió el llamado por Dios o que el Espíritu de Dios lo había dirigido. Y lo que sucedió es que en las últimas décadas él ha estado buscando lo que él siente que es su llamado. Ahora, mi historia es lo opuesto. Mi llamado me estaba buscando a mí cuando yo estaba tratando de huir. Entonces, no tiene que ser de una manera u otra, pero hermano Swagger, al final del día, es el llamado de Dios lo que hace la diferencia. La educación es obviamente tremendamente importante y tiene un gran beneficio, pero Dios puede tomar a una persona que no es educada y lo educa en las cosas de Dios y también le da una unción para predicar el evangelio de manera que cambie esto corazones y vidas, ¿no? Y ninguna educación puede hacer esto. Sí, amén. Yo escuché que un asistente del presidente Johnson, el presidente Johnson, como saben, él fue presidente y tomó a la oficina después que Kennedy murió, lo mataron en Dallas. Bueno, sucede que esta persona dijo la única manera de evitar esta gran pobreza en Texas en aquel momento, no es así hoy día, pero sí en aquel momento era así, era o siendo ministro del Evangelio o estar envuelto en la política. Y él Wow. dijo, yo tuve que tomar una decisión si yo iba a ser un predicador Es y que yo dije, sí. gracias a Dios que no tomó la decisión de ser un predicador, porque imaginen eso ustedes. Donde yo, donde yo crecí cuando estaba graduándome del bachillerato, la mayoría de mis amigos eran de clase media, algunos no estaban muy bien socialmente, no teníamos mucho dinero, así que íbamos a la universidad o si no al ejército. Así que yo de hecho me iba a enlistar en el ejército a final de mi segundo año de bachillerato y yo tomé un examen, me dijeron tú estarías bien en esta área y el reclutador estaba listo para reclutarme y yo sabía que Dios me había llamado y sabía que tenía yo una convicción, pero huí de ella. Tuve un encuentro con el Señor un verano antes de mi último año en el que Dios me confirmó, me dijo, yo te he llamado al ministerio, así que le llamé al reclutador
y le dije, no voy a ir, voy a ir al instituto bíblico y convertirme en pastor. Y sorprendentemente él me dijo, muy bien, y jamás me volvió a molestar, lo cual fue algo inusual, porque usualmente ellos quieren convencerlo a uno que puede seguir en el ministerio y en el ejército. No quería, pero me dejó salir. Y yo continué con el Señor, así que fue algo similar para mí, o iba al instituto bíblico o al ejército, que quería salirme del pequeño pueblo en el que yo crecí, era lo que la mayoría de la gente hacía también. Ahora, yo no soy un padre, no puedo hablar como un padre, pero me imagino que John y el hermano Loren querían que sus hijos estuvieran en el ministerio, o pensaron que sería maravilloso si estuvieran en el ministerio, pero no pueden ponerle esa carga a ellos. Dios se los tuvo que revelar y Dios tuvo que llamarlos, tanto como uno es escogido. Yo siento como que hay un problema con muchos pastores que le llaman a sus hijos al ministerio y Dios no los ha llamado a estar en el ministerio. Tiene que ser un llamado divino de parte de Dios. Ahora, yo creo que uno puede ver y sentirlo y saber que alguien tiene un llamado en su vida y orar por esa persona, pero Dios tiene que revelarles eso a ellos. Y estoy preocupado miren, muchas denominaciones eh, retiran y jubilan a muchos pastores y no hay muchos pastores que llenen esa plaza, ese lugar, así que el empuje es, hay que ordenar a más gente, hay que hacer la ordenación más fácil, hay que ordenar a la gente y ponerlos en estas posiciones, pero si ponemos a personas en posiciones pastorales que no son llamados, va a ser un desastre si no están siendo equipados y llamados por Dios. Así que es una preocupación mía ir al seminario y aprender y ser ordenados para poder llenar una plaza. Eso no es lo que se supone que debe ser esto. El llamado de Dios es el mayor llamado en la faz de la tierra. No hay nada que remotamente se acerque. Así Si es. Dios le ha llamado a predicar el Evangelio, usted tiene que realmente bajar de la butaca para ser presidente de los Estados Unidos. Charles Spurgeon me dijo una vez, yo te llamé a predicar, si Dios te llamó a predicar, no te reduzcas a ser un rey. A eso me refiero. Predicar el evangelio era el llamado más alto. Vamos a dar dos ejemplos de llamados que para mí son fascinantes. David Livingston, quien pensó que había sido llamado a predicar, trató de predicar y no lo podía hacer, se sintió miserablemente y caminando en una playa, el Señor le dijo, si tú quieres, yo caminaré a través de ti a África. Dios lo llevó a las misiones en África, vine a ser un doctor y allí en África, allí ve cara a cara mientras él está tratando a individuos con bienestar físico, pero también con el Evangelio, lo que Dios hace, y descubrió lo que hoy conocemos a África. Él descubrió las cataratas de Victoria, y de hecho este hombre trabajó tanto tiempo en esa nación o en todo ese continente. Entonces, y tenemos también a Hudson Taylor, quien en su corazón sus padres que lo motivaron a ir a China porque tenían una sensibilidad hacia China, a ministrar a ese pueblo. En el 1850 oró y dijo, te estoy llamando a ir a China. Así que su intención era predicar a los chinos, pero el Señor le dijo, ve y aprende la medicina. Así que también estaba, así como Livingston aprendió medicina, él aprendió la medicina y entonces sucede que al tener ese conocimiento va a China y hasta que el comunismo tomó control allí, él, 8 de sus 10 niños murieron en China. De hecho, hizo todo lo que pudo para establecer el reino de Dios allí para tocar a China. Cada llamado distinto, pero el resultado fueron almas y esas son las buenas nuevas. Los llamados de los individuos tal vez no estén detrás del púlpito. Ambos ministraron, ambos vieron a personas salvas. En esencia cambiaron a esas naciones y las cambiaron para el mundo. Y ese es el poder, el llamado de Dios. No queremos ignorar el llamado. Esa es la evidencia de la obra de Dios en El nosotros. llamado de Dios demanda una relación activa y personal con el Señor. Yo pongo eso por encima de la educación, simplemente porque sin, Bueno, pero eso es educación. bueno, educación en diferentes sentidos. Yo he ah, enseñado en el Instituto Bíblico, tengo dos maestrías, el primero en el 95 y el 96 no fue reconocido porque no era acreditado y una vez más después, en el año 2020, obtuve la segunda maestría. Pero la educación tiene un peligro en el sentido que la educación, especialmente en teología, y el doctor Watts los conoce,
enseña conceptos, procesos, pero si uno no tiene cuidado, la fe cambiará de la relación con Dios a estos procesos. Así que aunque algunos de ellos han probado para mí personalmente ser de mucha ayuda, otros procesos he tenido que pelear para olvidar y dejar a un lado y decir, ¿saben qué? Eso es bueno, pero mi relación con Dios es realmente lo que tiene que dirigirme cuando se trata en el ministerio, cuando se trata en la predicación y cuando se trata de áreas. Mira, no hay sustituto para una relación personal con el Espíritu Santo. Aquí está el ministerio y yo aprendí esto de usted. Señor, muéstrame qué hacer, muéstrame cómo hacerlo y Así dame la es. gracia y el poder para Eso hacerlo. es. Si ese no es el núcleo de todo el ministerio, entonces la educación lo ha hecho a usted estúpido. Si usted escucha, mire, usted lo ha citado varias veces a Charles Spurgeon, un joven de 18 años que nunca fue al instituto, le dio la vuelta a Inglaterra y al mundo entero. Aún estamos leyendo sus mensajes y jamás fue educado en las porciones más finas de la educación. Él comenzó el instituto pastoral que aún continúa el día de hoy. No creo que sea lo mismo que cuando él lo tenía, pero estas son cosas, mire, la educación tiene su lugar, pero también grandes peligros. Y tenemos que, mire, no hay sustituto por un o para una relación con Cristo. Eso es lo que causa que la gente se vaya al seminario y se aparte. Así Eso es. nunca debe suceder, pero sucede todo el tiempo. La gente se desenvuelven de su fe, ellos evitan, bueno, la fe, la interpretación literal. Realmente, yo le digo a los estudiantes todo el tiempo, estudio bíblico y hermenéutica, hay cosas que hacemos desglosando un versículo y estudiando, pero el Espíritu Santo nos da la interpretación de la Biblia. Y si no estamos buscando la Biblia a través de la fe y los lentes de la fe, vamos a fallar en entender lo que está diciendo la Biblia. La Biblia no solamente es inspiración, pero es iluminación. Está viva y cambia nuestro corazón. Así que hay personas estudiando Así es. teología o estudiando la Biblia desde el punto de vista secular, de la misma manera que estudian antropología y no los cambien, no permitan que sea efectiva en sus vidas. Saben lo que dice, pero realmente no están en relación con Jesús. Y creo que el tener un doctorado en teología y perder la dirección de Dios no vale la pena. El predicador en un campo, en una montaña, que ama a Jesús y depende de él fielmente, va a haber un ministerio más fructífero y va a tener más poder que un académico que pueda pensar si no permiten que puedan ser cambiados por el poder de Dios. Sí. El peligro para mí, Dave, es que al fijarnos en la educación, es que la institución de sistemas, maneras sistemáticas de hacer las cosas, suplementando o de hecho intercambiando la dirección del Espíritu Santo por un proceso o un sistema. Cristianos llenos del Espíritu Santo, llamados a predicar, aprendiendo metodologías de predicaciones o para predicar de personas que no son llenas del Espíritu, un proceso, y podemos aprender cosas de cualquier persona, debemos. Pero cuando ese sistema y ese proceso se convierte en algo más importante para usted, o yo tengo que hacerlo así, en vez de seguir la dirección del Espíritu Santo, uno acaba de denigrar el ministerio y la educación le ha causado daño a lo que Dios puede hacer con usted. Así que la meta es combinar los procesos sin rendir o entregar la dirección y la operación del Espíritu Santo. La vida con propósito, la vida o la iglesia con propósito vino a tener un proceso de la A a la B Así es. para implementarlo en la iglesia y mostrarle exactamente lo que hacen, cómo lo hacemos y cuántos días tienen que hacer algo y lo que la gente debe de hacer. Fue realmente un programa completo, Así es. absurdo. Quieren cada paso presentado y Dios no da eso. Él da la siguiente palabra, dice, confía y camina. El problema es que la mayoría de los predicadores no tienen una vida de oración. Eso es lo que yo iba a decir, pero si el pastor se sienta en enero y él programa todo su año en la iglesia y cada trimestre voy a hacer esto, voy a hacer aquello, es casi como
la predicación litúrgica que tiene un calendario, la iglesia litúrgica tiene un calendario y uno sabe qué es lo que uno va a predicar ese domingo en particular. No hay dirección del Espíritu Santo. Ahora, yo creo en predicación expositiva y yo creo en predicación a través de libros de la Biblia, pero hay muchos domingos en los que yo había hecho ya la exposición, el trabajo y tenía cierto mensaje Lo preparado y el cambió. Señor lo cambió y él me dijo, tienes que enfatizar otra cosa. Y yo decía, Señor, yo puse todo esto acá y Dios dice, bueno, eso puede ser algo peligroso para mí porque yo escribo la mayoría de las cosas que voy a predicar. Yo siempre he tenido todo ya listo en mis sermones y el Señor me ha dicho, no, quiero que hables de esto otro. Aún este fin de semana, cuando iba a predicar el domingo en la mañana, Él me dijo, no, 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 y Él cambió lo que yo iba a hacer, así que no hay nada de malo con plantar y planear y buscar a Dios y querer cierto orden, pero cuando uno es rígido al punto de que no permite la dirección del Espíritu Santo es el problema. Y si uno no ora, como dijo el hermano Swagger, si uno no tiene una vida de oración, yo puedo estar aquí con el calendario y mapear lo que voy a hacer todo el año como pastor y tener todo listo y programado pero si no es lo que el Espíritu está queriendo hacer, entonces es nuestra propia obra en vano. La Biblia dice que a menos que el Señor edifique la casa, los obreros obran en vano. Es imposible que un individuo sea dirigido por el Espíritu Santo si no tienen una vida de Sí, oración. Es imposible. así es. Es una pérdida de tiempo el tratar de hacer algo sin esa dirección. Y esto va a sonar arcaico, va a sonar como que está detrás de lo de hoy, pero los procesos de hoy en las iglesias son, hay que ocuparnos. ¿Cómo? Hay que ocuparnos. 1000 proyectos, 1000 actividades, 1000 cosas y tal vez son cosas buenas, justas y correctas. Pero lo que yo encuentro que falta en la vida de los cristianos y ahora de pastores por causa de este empuje por la actividad es su tiempo devocional. He estado yo en conversaciones con personas que yo amo y conozco muy bien, que tienen varios problemas y han estado tan ocupados que han dejado de mantener su vida devocional. Y en la iglesia de hoy, en el sistema, uno gasta cantidades grandes de dinero viajando y tiempo yendo a un consejero cristiano, pero no se sienta a pasar 1 hora al día en la palabra y en oración. Y eso no tiene nada de sentido para mí. Pero el arte de la relación personal, esto es el núcleo mismo del cristianismo. Yo sé que eso suena arcaico, pero nada más funciona. Como aquella persona que dice, bueno, yo voy a comenzar una dieta. Eso es bueno, pero el ejercicio y comer la dieta adecuada no hay sustituto para eso. Usted puede comenzar todos los planes que quiere y no funcionan porque su cuerpo no responde a nada más que ejercicio y buena dieta. El hombre espiritual necesita ese tiempo devocional en la palabra, permitiendo que la palabra guíe, dirija. Yo no puedo pensar en vivir un día sin ser dirigido por la palabra. Yo no quiero pensar en vivir un día sin primero estar algún tiempo en oración. Y yo tengo mi modelo, yo tengo mis disciplinas. Y a veces se reduce a mucho menos de lo que quisiera, pero en mi corazón y en mi mente estoy convencido de que ese es el núcleo de todo lo que yo soy y el núcleo de todo lo que yo hago. Bueno, iba a decir que yo tuve que arrepentirme en ocasiones en mi vida porque estaba tan enfocado en leer la Biblia y prepararme para sermones y no leer para devocionalmente para lo que Dios me hablaba personalmente. Me enfocaba en quiero estudiar para prepararme para predicar, pero no para nutrirme personalmente. Y el Señor tuvo que hablarme personalmente que yo estaba Sí, descuidando mi alimento personal. Yo no quiero como Pablo, después de predicarle a otras personas, yo estoy descalificado. amén, así es. Lo que tratamos de hacer y lo que el Señor me ha instruido a mí en hacer es que los pastores se unan a nosotros, evangelistas, no importa quiénes sean, miembros de la iglesia, no importa, que se unan a nosotros en estos tiempos de oración los sábados o los sábados
y su mundo cambiará totalmente. Ellos verán cosas que empezarán a suceder. Satanás va a pelear con todo lo que él pueda para entorpecer, pero si esa persona sigue avanzando y sigue adelante y permite que el Señor se mueva en su corazón y en su vida, mientras él busca el rostro del Señor, entonces su mundo cambiará. Sea miembro de una iglesia o sea pastor, no importa. Y recuerdo que años y años y años atrás, creo que Lauren acababa de llegar acá, que fue unos 35 años Así atrás, es. tal vez. Yo llegué a la iglesia y me parece que fue para oración, creo. Y lo vi allí orando, buscando a Dios, y yo me dije, bueno, Dios va a usar a ese hermano. Y porque él tenía una vida de oración. Y realmente no se encuentran ya predicadores que están así hoy día. Hay uno aquí y allá y gracias a Dios por ello. Pero la Biblia nos dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillase y orase. Eso está bastante claro. Si oran y buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, escuche esto, eso va a suceder también cuando usted empieza a tener una vida de oración. La maldad tiene que irse de su vida. Escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso está bastante claro, damas y caballeros. Pero los hechos son que no hay suficiente vida de oración en la mayoría de los predicadores. Mire, yo no estoy enfatizando la predicación, aunque sí, pero estoy hablando yo de el cristiano común y corriente. Así No es. se puede, mire, yo no, y el hermano Watts acaba de mencionar esto. Voy a exponer un poco más, pero cuando yo leo la Biblia en la mañana no tiene nada que ver con mi Con predicador. responsabilidad de ese día, No, con la así es. enseñanza, predicación, programas o lo que sea. No tiene nada que ver con eso. Yo tengo una manera sistemática en la que yo leo la Biblia y yo la leo completamente. Miren, cada día yo leo para obtener información otra vez y para ver y buscar. Yo amo la palabra, simplemente la Sí, amo. yo busco ese momento en el que algo sale de la página y dice, esa es la respuesta para aquello que estabas pidiéndome el día de hoy. Siempre está allí, en alguna Sí, parte. y a veces, honestamente, solo recibo información, aprendo cosas de la escritura y yo, mire, ¿cómo es que leí eso esos 35 años y jamás había visto eso? Así, eso siempre es impresionante. Sin comentario de usted, por favor. O cómo es que no vi eso yo antes y la hermosura de la palabra está viva, pero yo no la leo en la mañana, sino solo con el propósito de una relación. Yo quiero saber que está ahí y yo me estoy posicionando para que Dios me hable. ¿Cómo es que el creyente puede hacerse llamar creyente y no posicionarse para escuchar de Dios de la manera más exitosa? No sé por qué no va a querer eso. Sí, una vez más, ocupado, estoy ocupado, no puedo, no tengo el tiempo para esto. Estamos ocupados de lo que debe estar, Distraídos ocupados en por las las cosas cosas del del mundo. mundo. Sí, Moisés le respondió a los hebreos en el desierto, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, otra persona dijo eso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? amén. Porque, ¿qué es más importante? El pan de vida, la palabra de Dios que nos alimenta, nos da dirección, guiándonos. Eso nosotros no leemos la palabra para recibir, pero es Pero, alimento. Es un alimento espiritual para nosotros, nos da sabiduría y entendimiento, porque el Señor habla a través de su palabra. Sean, no hay adelante. problema, solo quería decir que ese es el punto, que estamos perdiendo todo el punto del cristianismo si se convierte solo en una rutina, rituales y obras. El punto entero, el punto entero es de que la comunión se separó en el huerto y él tuvo que unirnos otra vez a él y tenemos que hacerlo de esa manera. Mire, la oración no es fácil, es trabajo fuerte, no es algo pues inconsecuencial. Pero si logramos que un pastor o 1 millón de pastores que se una a nosotros en estos tiempos de oración los sábados o en el horario cuando usted tenga el tiempo para hacerlo, su mundo va a cambiar. Yo le prometo eso que cambiará conforme al Señor empiece a tratar con usted
trabaja con usted, se empieza a mover en su vida, realmente usted no puede tener dirección del Espíritu Santo sin una vida de oración, no puede. Si usted piensa que puede, se está engañando. Nosotros necesitamos buscar el rostro del Señor. Estaba leyendo esta mañana. El apóstol dijo que realmente debemos dedicarnos a la oración y la obra del Señor. Y estaban seleccionando diáconos. No podemos estar en los asuntos de la iglesia a la misma vez, ser lo que tenemos que hacer como predicadores. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que tener ese tiempo. Damas y caballeros, si yo pregunto ahora mismo, ¿cuántos pastores tienen una vida de oración? Pocos responderían de una manera afirmativa. La mayoría no se molesta en responder porque no la tienen. Y realmente esas personas no son dirigidas por el Espíritu Santo. No pueden serlo. Usted no puede ser dirigido por el Espíritu Santo a menos de que tenga una vida de oración. Así es la manera como es, simple y llanamente. Tenemos que ir a la pausa, nos dicen, así que tenemos que hacer eso ahora y ya volvemos. Estamos de vuelta. Vamos a continuar, Hermano John. Swagger, sé que queremos avanzar, pero al hablar de esto algo vino a la mente. Estamos tratando con un tema muy importante, hablando de muchas Sí. cosas, pero regresando a la noción de tratar con la educación y con aquellos en el ministerio y el pastorado. Primeramente, yo uso dos artículos, dos cosas que veo personalmente como una medida para cualquier pastor o predicador en televisión o lo que sea. Y eso es, número uno, lo que predican. Si predican la palabra de Dios, no algún programa ni nada más, sino el evangelio verdaderamente. Número uno es el estándar. Y número dos, hay un toque de Dios. Y no estoy hablando yo de estilo o de ser bastante, bueno, efusivo, lo que sea. No solamente estoy hablando de que si hay un toque de Dios en cuanto a cómo ministra el individuo. Usted puede estar seco, entre comillas, pero aún tener un toque de Dios que penetrará el corazón. Así que eso es importante porque mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo sabemos si alguien es llamado por Dios o no? Usted lo sabrá si lo son o si no lo son, Así es. basándose en la unción o la predicación. Pero recuerdo una historia que usted contó, y voy a conectar esto con lo que dijo, tratando de recordar exactamente una persona que usted Sí. conocía. Él era un misionero, si es que recuerdo correctamente. No recuerdo en qué lugar, pero recuerdo la historia que él estaba orando, hablando de la vida de oración. Él estaba orando y el Señor le dijo, cuando termines de orar, sal a la calle, a la calle en medio de todo el mundo, levanta las manos al aire y comienza a hablar en lenguas. Y él le dijo, Señor, no lo voy a hacer, voy a verme como un idiota caminando por la calle con las manos en el aire hablando en lenguas. Y el Señor le dijo, tú vas a hacerlo porque yo quiero que tú lo hagas. Así que después de discutir con el Señor unos minutos, y eso siempre es una pérdida de tiempo, pero él finalmente dijo, bueno, permíteme practicar un poco aquí en el patio. Así que él estaba levantando sus manos, hablando en lenguas, y el Señor le dijo, muy bien, bueno, ya lo hiciste, ahora sal al frente y hazlo. Y el hombre hizo exactamente lo que el Señor le dijo que hiciera y él dijo que sintió vergüenza, pero él salió a la calle, levantó las manos y comenzó a hablar en otras lenguas tan fuerte como él podía y dijo que la gente estaba viéndolo y estaban cruzándose del otro lado de la calle tratando de evitarlo. Y él se sentía como un inútil hasta que él regresó a la pequeña iglesia, a la iglesia, y dijo que había un joven que estaba viéndolo y que lo siguió. Lo siguió hasta la puerta y él dijo, bueno, yo me sentí como un idiota, pero me di la media vuelta y le dije, joven, ¿te gustaría entrar? Estamos a punto de tener un servicio. Y él dijo, bueno, no lo creo, ¿verdad? Después de lo que él vio, él dijo, se acabó. Él dijo, señor, he hecho un ridículo y si este joven vuelve a ser invitado a la iglesia, alguna vez va a pensar en este encuentro. Y él dijo, aquel estaba loco, yo no quiero tener nada que ver con eso. Pero como 30 segundos después, ese joven abrió la puerta y dijo, ¿sabe qué? Creo que voy a entrar. Quiero ver qué es lo que está pasando aquí. Y para hacer la historia, de acuerdo como usted lo contó, para resumir la historia, ese joven terminó dándole su corazón y su vida a Jesucristo, pero lo que ese predicador no sabía era que lo que ese misionero no sabía es que un poco antes, ese joven, creo que él estaba luchando con el alcohol y había, bueno, tenía una vida desordenada, una pelea con su esposa, él estaba planeando quitarse la vida. Y
algo radical necesitó suceder para poder sacarlo de su estupor. Y un hombre caminando por la calle con las manos en el aire hablando en otras lenguas lo hizo. Le llamó la atención a ese joven y lo atrajo donde él pudo escuchar el Evangelio. Ese joven le dio su corazón y su vida a Cristo, fue bautizado en el Espíritu Santo, su esposa fue salva y Dios lo llamó al ministerio y entró a la obra del ministerio. Ahora ese es un ejemplo muy único y singular, pero el punto es de que fue en oración que ese misionero escuchó la voz de Dios y el Señor le dijo que hiciera algo que la educación hubiera dicho, eso no va a funcionar y eso te va a hacer ver como un ridículo. Y la mayoría de la gente tal vez hubiera pensado lo mismo, él pensó lo mismo, pero el Señor pudo utilizar eso y no una alma, no solamente dos almas, pero cada alma, cada vida y corazón que ese joven tocó con su ministerio fue un resultado de eso. Así que, aunque nosotros sí ponemos la educación, la enseñanza y el orden en su lugar y en los sistemas y esas cosas, pero nada puede sustituir y quitarle el lugar a la palabra de Dios en el corazón de la persona y la obediencia a eso. El Espíritu de El Dios, Espíritu el de Dios, Espíritu de amén, así Dios. es. He tenido la oportunidad de compartir con los mejores profesores en mi universidad donde estudié. Mis profesores escribieron libros y situaciones así. Mi asesor en mi doctorado, él escribió un comentario de Amós que ampliamente es distribuido y leído. Realmente hombres de Dios muy especiales, pero el mayor profesor de todos es el Espíritu Santo y el mayor maestro es el Espíritu Santo. Mi preocupación, lo que quiero Así es. enfatizar al interrumpir, es que la gente que dice que escucha del Espíritu Santo, pero realmente están escuchando de otro lugar, porque mucha gente dice que el Espíritu Santo ha dicho esto y aquello y no se alinea la palabra de Dios. Así que cuando estamos conectados al verdadero Espíritu Santo, él es el mayor maestro de todos, mayor que cualquier maestro que podamos tener. Y yo quiero asegurarme que estemos conectados al verdadero Espíritu Santo, lo que no pensamos que es el Espíritu Santo. Hay personas que se envuelven en muchas cosas y dicen, yo no necesito que nadie me enseñe o me disipule, porque yo oigo la voz del Espíritu Santo, pero están haciendo cosas que están contrarias a la palabra. El Así es. Espíritu del Señor no le habla a una persona cada día, no sucede cada día. Realmente nosotros tenemos este pequeño problema de, Señor, ¿qué quieres que yo me ponga? ¿Qué camisa me pongo? Y cosas tontas así, ¿no? El Señor nos da un poco más sentido que eso. Eso espero, Sí, ¿no? sí. Estaba sentado yo en una cafetería en el instituto, acabábamos de comer y alguien estaba sentado en mi mesa, estaba sentado y él no quería moverse, estaba solo sentado y yo le dije, bueno, vamos a irnos de aquí. Él dijo, le dije yo, ¿qué estás esperando? Y él dijo, estoy esperando que el Espíritu Santo me diga que me levante y que deje mi charola. A eso, a eso me Sí, ese refiero. tipo de Yo cosas, sí. espero que el Espíritu Santo, Él no está poniendo atención a eso. Tal vez debemos preguntar otras cosas, pero de acuerdo a nuestras esposas, el sultán del estilo siempre nunca escucha, pero bueno, de cualquier manera. La persecución va a llegar, eso Sí, va a bueno, suceder. Eso es lo que está llegando a mi camino sí, es que ahora, estaba sentado en aquí mi yo dirección. pensando en los años de educación y diferentes profesores. En mi último año de estudios en la licenciatura, teníamos al hermano A.R. Trotter. Vino y enseñó una clase sobre misiones y fue una de las últimas clases que yo tomé. El hermano Trotter no era un hombre educado en el sentido de conocimiento en cuanto a cómo hacer esto y aquello, pero esa clase aún puedo verlo. Teníamos el libro sobre misiones, pero él no trató de enseñarnos un sistema de misiones. Él habló acerca de misiones, la historia de su padre, la historia de su abuelo, la obra que tiene que suceder y lo que significa ser cristiano. Ese hombre encendió un fuego fresco, un fuego ardiente en mi corazón y no era el proceso normal de educación, una de las mejores clases que yo he tenido y una vez más estaba yo a punto de terminar esa parte de mi educación
y estaba a punto de continuar en el ministerio de tiempo completo, pero eso fue vital para mí y fue una mezcla perfecta de educación y de la experiencia del Espíritu Santo que se necesita desesperadamente para poder dárselo a la generación más joven, no solamente información, pero el ejemplo de una persona que está llena del Espíritu y que entiende la obra del Espíritu y que puede pasar eso. Es una obra intangible que si queremos que los predicadores pentecostales, bueno, necesitamos pasar eso, no solo la habilidad de reunir información y los pastores lo pueden hacer. De hecho, honestamente, los pastores pueden hacerlo mucho mejor que los educadores si ellos toman el tiempo y lo hacen porque en el mundo de la educación nosotros estamos limitados como pastores, porque no se pueden hacer esas cosas, pero estar alrededor de un hombre de Dios que conoce el ministerio, una mujer de Dios que conoce el ministerio y que conoce la palabra, no hay sustituto para eso. Amén. Muy bien. John, empezamos otra vez. Estos son manchas Manchas. en vuestros Piedras. ágapes que banquetean juntamente, Estos falsos maestros participaron en la Santa Cena o la Cena del Señor y afirmaban ser piadosos, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. promoviendo sus propias estrategias y lujurias en lugar de cuidar del rebaño de Dios. Nubes sin agua son. Tal decepciona la tierra que requiere la lluvia. De igual manera, esos falsos maestros se veían bien exteriormente, pero interiormente no hay sustancia. Las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. Buscan a los creyentes que tienen comezón de oídos, no tienen una dirección de la palabra de Dios. Árboles marchitos como en otoño sin fruto. No hay fruto apropiado, simplemente porque buen fruto no puede venir de un árbol malo. 2 veces muertos. Ellos estaban muertos en transgresiones y pecados antes de ser salvos, y ahora le han dado la espalda a Dios y ahora están muertos 2 veces Y muertos. desarraigados. No son como el árbol verdadero plantado junto a las aguas. Ahora el Espíritu Santo aquí le dio a Judas, esto viene de Judas aquí, ¿verdad? Sí. Y realmente estas palabras son fuertes. Estas palabras aquí están bastante fuertes. Y yo creo que no les agrada a muchos, pero él lo dice claramente aquí, porque estamos hablando de las almas de los hombres acá. Y mujeres, obviamente, claro, ¿no? Hablamos de hombres en general, o del hombre. Pero es lo más importante esto en la faz de la tierra. Si la gente escucha algo que está mal, que es error, y lo están escuchando, tiene un efecto en ellos. No parten como llegaron. Se van en una condición espiritualmente hablando que cuando llegaron, porque lo que han estado escuchando no es el Evangelio, han estado escuchando las ideas de un individuo y desafortunadamente esto caracteriza a la mayoría de las iglesias en el mundo hoy. No están predicando, proclamando el Evangelio, están proclamando otra cosa. Y, y esa es la tragedia. Hermano Swagger, tal vez estoy, bueno, llevándolo a otro punto, pero creo que aquí se dice claramente, estos falsos maestros que están enseñando apostasía, enseñan doctrina falsa, y él dice que están 2 veces muertos. En otras palabras, no están funcionando como personas como personas salvas. Se han entregado posiblemente a su propia doctrina, lo hacen eh, con lucro personal, tratando de obtener seguidores para justificar la satisfacción, diciendo, miren mi seguimiento. El Señor trataría con eso en Ezequiel 13 también. Los falsos maestros que predicaban de sus propias maquinaciones se jactaban de su seguimiento para justificar lo que estaban diciendo que era correcto. Pero es lo que tenemos hoy en la iglesia popular o la mega iglesia. Dicen, miren cuánta gente está allá, está popular, es popular porque a la gente le gusta lo que escucha y eso justifica el mensaje que se está enseñando, pero el hecho de todo esto es que muchos de esos predicadores, pensando yo en mi mente, y no voy a mencionar a nadie, pero yo no creo que son salvos, porque si ellos creyeran en lo que están enseñando, no trae salvación ni tampoco santifica al individuo, sino que los aleja de la cruz, los aleja a otra dirección. Entonces ellos causan daño al cuerpo de Cristo, perdón, y si la gente mantiene esas enseñanzas, se encontrarán
leudados al punto de que pudieran perder su salvación. Es tan importante lo que uno escucha y a quién uno escucha. Por ejemplo, ese libro, ¿cómo se llama? La vida con propósito. La vida con propósito. Eso influenció a cientos de miles de personas, Así es, sí, millones de millones de personas. Y Francis me dio ese libro, diría yo que tal vez 10 años atrás, y me dijo, lee este libro, dame tu opinión. Yo nunca había escuchado del libro, no sabía quién era el escritor o nada que tenía que ver con el libro. Leí unas 8 o 10 páginas y lo cerré. Y me preguntó, ¿qué pasó? ¿No lo vas a leer? ¿Qué pasa? Le dije, esto no es del Señor. Y yo no conocía al hombre ni la historia que vendría después. Yo no estaba hablando de un deseo personal. No, yo no sabía quién era. Pero no era la cruz lo que yo estaba leyendo allí. Era la habilidad del hombre personalmente, la fuerza del hombre, los esfuerzos del hombre, la educación del hombre, el conocimiento del hombre y una estrategia tras la Así otra. es. Y es obvio que eso es lo que es. Pero eso influenciaba la cantidad de personas que eso influenció es impresionante, pero el resultado era y vino a ser peor que cuando lo empezaron a leer. Pero parece, la mayoría de los pastores parece que pensaban que esto era lo mejor, era lo nuevo, y lo Triste, pero aceptaron. cierto. Lamentable fue el resultado. Para mí, las iglesias pentecostales que no permiten que un hombre o mujer sea un diácono o diaconisa si no eran bautizados con el Espíritu Santo y estaban pensando que este libro era lo mejor en el mundo y el hombre que lo escribe no cree en el bautismo con el Espíritu No Santo. enseñan eso, ¿Cómo sí. reconcilian esas dos cosas? Conveniencia práctica, pragmatismo, el Así fin justifica es. los medios. Así es. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.